Continuamos con el tercer método para solucionar ecuaciones diferenciales de primer orden y el tercer método es las ecuaciones exactas y no exactas que se hacen exactas. Este es otro método alternativo para resolver las ecuaciones diferenciales de primer orden. Si este método aplica siempre y cuando las ecuaciones sean exactas. Entonces, si tenemos una ecuación diferencial de la forma diferencial de z en términos de dos funciones más, es decir, en términos de x y y, entonces nosotros podemos colocarlo primero en su forma estándar y la forma estándar quedaría expresado para este, o sea, la forma estándar para este método es dejar expresado una función multiplicada en términos de diferencial de x, una segunda función multiplicada por diferencial de y e igualada a 0. Entonces, vamos a definir m, lo que acompaña a la multiplicación de diferencial de x, que puede estar en términos de x y y. Y vamos a llamar n lo que acompaña a la diferencial de y. Entonces, si se fijan, la diferencia de los otros métodos, que tenía que estar diferencial de y sobre diferencial de x o diferencial de x sobre diferencial de y, en este caso los colocamos separados y los dejamos igualados a 0. Entonces, una vez que nosotros lo tenemos de esa forma estándar, la forma estándar para este tipo de método, entonces lo que hacemos es comprobar si la ecuación es exacta. Si la ecuación es exacta, vamos a tener que la derivada de m, que es lo que acompaña a diferencial de x, pero en términos de y, va a ser lo mismo que derivar en términos de x a lo que acompaña a diferencial de y. Si son iguales, entonces decimos que la ecuación es exacta. Y si la ecuación es exacta, estos son los métodos para resolverla. Primer método siempre va a ser colocarla en la forma estándar y determinar si la ecuación es exacta. Si no es exacta, vamos a ver un ejemplo al final de este video donde les voy a explicar cómo hacemos para ver si hacemos la ecuación exacta, siempre y cuando aplique para la técnica. Luego integramos para cualquiera de los dos términos, es decir, puedo integrar para este o para este. Yo voy a integrar el que yo considere más fácil de integrar. Y si los dos tienen pues la misma dificultad, agarramos cualquiera, pero puedo trabajar con este o con este. Una vez que integro para cualquiera de los dos, encuentro una solución. Si, por ejemplo, integro para esta función, para m, lo que acompaña a diferencial de x, voy a tener que al final le voy a agregar un hy. Si integro para nx, nxy, al final voy a agregar un hx. Luego, esa va a ser la solución, que eso va a ser al resolver esta integral, voy a igualar esa integral a c, ¿verdad? Pero luego necesito encontrar la solución de hy y hx. Entonces, para ello, pues voy a derivar la solución que tengo en c, que va a ser la solución que voy a obtener aquí. Al integrar esta, obtengo una solución c. Luego voy a encontrar la hy o la hx derivando esa solución c y posteriormente, luego cuando la derive, lo voy a igualar al factor que no integré, es decir, si integro para este, igualo con este, si integro para este, igualo con este. Cancelo los términos iguales y integro y encuentro esa solución para hy o en su defecto para hx y completo luego la ecuación c. Es un poco enredado si lo trato de expresar con palabras, pero lo vamos a hacer por medio de algunos ejemplos que vamos a hacer a continuación. Lo vamos a hacer paso a paso. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, encuentre la solución a la siguiente ecuación. En este caso, pues ya me la están dando en la forma estándar para este método. Tengo esta que está acompañando a diferencial de x y esta acompañando a diferencial de y. Entonces, m es la que acompaña a diferencial de x. mxy, perdón, que acompaña a diferencial de x va a ser y al cubo menos y al cuadrado seno de x menos x. Y nxy va a ser la que acompaña a diferencial de y.
3x y al cuadrado más 2y coseno de x. A continuación voy a derivar esta función en términos de y, o sea, la voy a derivar parcialmente porque aquí tengo tanto x para y voy a derivar parcialmente esta función en términos de x. Entonces me va a quedar, en términos de y, la derivada de esto va a ser 3y al cuadrado menos 2y, esto solo lo copio, seno de x, y como estoy integrando para y esta es x, se comporta como una constante y le da una constante 0. Luego derivo esta función para x, entonces me va a quedar 3y al cuadrado, porque x es la que voy a derivar, y en este caso, como estoy derivando para x, copio 2y, y la derivada de coseno menos seno de x. Y si se fijan, me queda igual. La derivada de esta con respecto a y es igual a la derivada de esta con respecto a esta. Entonces estoy hablando de una ecuación diferencial exacta. Por tanto, puedo aplicar ya el método. Para aplicar el método, entonces voy a elegir, a quién voy a integrar. Si voy a integrar para esta o para esta, ¿verdad? Entonces, primero voy a igualar aquí. Vamos a decir que C va a ser igual a la integral de cualquiera. Yo elijo. Entonces, en este caso, pues voy a, bueno, si integro para esta sería y al cubo menos y al cuadrado seno de x menos x diferencial de x. O otro puede venir y puede integrar para 3x y al cuadrado más 2y coseno de x diferencial de y. Cualquiera de los dos siempre van a llegar a la misma respuesta. Siempre hay que tener en cuenta que si yo estoy integrando para esto, entonces las y son las constantes. Y en este caso, como estoy integrando para diferencial de y, las x serían las constantes. Entonces, la integral con respecto a esto es una integral que solo la voy a hacer para una de las variables. Entonces, la integral de esto me quedaría y al cubo x menos, en este caso, la integral de seno es menos coseno por menos, sería positivo, la y al cuadrado la copio, coseno de x menos x al cuadrado entre 2 y le agrego más hy. Si resuelvo para el otro lado, ojo, yo lo estoy resolviendo al mismo tiempo, pero ustedes solo uno de los dos lo van a hacer. Entonces, si yo resuelvo, si yo quiero agarrar n, entonces la que voy a integrar es diferencial de y las x son las constantes. Entonces me quedaría y al cubo sobre 3, solo me quedaría xy al cubo, más esta, la integral de 2y, sería y al cuadrado sobre 2 que cancela el 2 por coseno de x más h de x. Ahora, necesito encontrar quién es h de y o en su defecto h de x. Entonces le dice el procedimiento que eso se hace derivando. Por ejemplo, en este caso, como quiero h y, voy a derivar la función en términos de y. Entonces, en términos de y, voy a tener que esta va a ser 3y al cuadrado x, una derivada parcial, más 2y coseno de x. Y la derivada de esto sería 0 porque no tengo y, más h' de y. La derivada de y sería h' de y. Lo mismo hacemos aquí, si fuera en términos eh, de x, perdón, de y, aquí derivaría parcialmente para x y acá me quedaría entonces y al cubo más la derivada del coseno que es menos seno, sería seno de x más h' de x. Ahora, necesito, el objetivo aquí es encontrar quién es h y para completar la solución de mi integral. De hecho, ya tengo la solución. La solución es esto que tengo aquí. Si no necesitáramos encontrar h y, ya hubiera terminado el ejercicio.
pero el problema es que esta solución necesito darle respuesta a h y y. Entonces, para darle respuesta, derivo en términos de y. Me queda h' de y. Luego voy a igualar esta solución que tengo acá, 3y al cuadrado x más 2y coseno de x más h' de y, igualada a la que no integré. En este caso, como aquí integré para m, entonces voy a igualar con n y me va a quedar 3xy al cuadrado más 2y coseno de x. Y cancelo los términos semejantes. Este con este y este con este. Y entonces solo me va a quedar h' de y igual a 0. Si lo hubiera hecho con el otro, lo que voy a hacer es lo mismo. Luego aquí que tengo esto, igualo esto que tengo aquí con m. Entonces hubiera quedado y al cubo menos y al cuadrado seno de x más h' de x igualada con esto, y al cubo menos y al cuadrado seno de x menos x, y cancelo los que son iguales, este con este con este, y solo me hubiera quedado que h' de x es igual a menos x. Entonces, la solución en este caso, para este problema, va a ser c igual a y al cubo x más y al cuadrado coseno de x más x al cuadrado sobre 2. Y como hy, si yo integro aquí, perdón, aquí no he terminado, si yo quiero encontrar quién es hy, integro h' y la integral de h' es hy y hy es 0. Entonces aquí termina el ejercicio. Ahora, si lo hago para este otro lado, me va a quedar que c es igual a x. Bueno, aquí no he terminado. Encontramos, para poder encontrar quién es h', integro a ambos lados. Me va a quedar que h de x va a ser igual a menos x al cuadrado sobre 2. Entonces, para este caso, la solución para este que tengo aquí va a ser c igual a xy al cubo más y al cuadrado coseno de x más h de x, que ya terminé que es menos x al cuadrado sobre 2. Bueno, de hecho aquí era negativo, ¿verdad? Puse positivo en la respuesta, pero es negativo. Y si se fijan, es la misma respuesta con cualquiera de los dos que ustedes elijan. Por eso el elegir el término, ustedes lo van a hacer. ¿Quién van a elegir ustedes para integrar? Pues la que a ustedes se les parezca más fácil de integrar de cualquiera de los dos. Como hay que hacer integración, ustedes eligen si quieren trabajar con la M o quieren trabajar con la N. Al final, cualquiera de las dos que trabajen van a llegar a la misma respuesta. En este caso lo hice por los dos métodos. En el que sigue, pues solo lo voy a hacer por uno de ellos nada más. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso me pide resolver 2x a la 2y más y diferencial de x más x al cubo x a la y menos 2y diferencial de y. Primero determino que m va a ser 3x a la 2y más e a la y. Y n en términos de xy es igual a x al cubo más x e a la y menos 2y. Luego derivo mi función, como en este caso está en términos de x, lo derivo en términos de y. O sea, la derivo parcialmente para y, al contrario de lo que tiene. Y luego voy a derivar esta función parcialmente
en términos de x. O sea, el contrario que tiene. Y si son iguales, está listo para aplicar el método. Entonces, derivando parcialmente con respecto a y, la derivada de y es 1 y las otras dos son constantes. Y la derivada de e a la y es e a la y. Luego derivo esto en términos de x, va a ser 3x a la 2. La derivada de x es 1, solo copio más e a la y. Y la derivada con respecto a y, con respecto a x de y, como es una constante, se hace 0 y me queda que son iguales. Es una ecuación diferencial exacta. Una vez que compruebo que es exacta, elijo con cuál de los dos voy a integrar. Entonces, en este caso voy a trabajar con m y voy a integrar 3x al cuadrado y, o sea, esto 3x al cuadrado y más e a la y diferencial de x. Ahora vamos a resolver la integral y voy a agregar al resultado una e a la y. Integro con respecto a x, entonces me va a quedar que la integral con respecto a x es x a la 2 es x a la 3 sobre 3, que cancela con el 3 y copio la y. Y aquí la integral con respecto a x sería x e a la y más h de y. Esto es lo mismo que estuvimos viendo con integración doble, ¿verdad? Que solo integramos para la función con la que estamos resolviendo el diferencial. Una vez que tengo ya la ecuación, esta sería mi solución, solo tengo que encontrar quién es ese valor de hy que me hace falta. Entonces, para resolverlo, vamos a derivar toda mi función en términos de y. Vamos a decir derivada de mi función con respecto a y. Es una derivada parcial, me va a quedar entonces con respecto a y, solo me queda x al cubo más, y en este caso me queda igual, x e a la y más h' de y. La derivada de y es h' de y. Luego esto lo voy a igualar con la función que no derivé, que no integré, o mejor dicho, con la que no he trabajado, que es n. Entonces igualo x al cubo más x e a la y más h' de y igualada con x al cubo más x e a la y menos 2y. Cancelo los términos semejantes en ambos lados de la igualdad y lo que me queda lo integro. La integral de h' de y es hy y la integral de menos 2y sería menos y al cuadrado sobre 2 que multiplicado por 2 aquí se cancela, entonces me queda menos y al cuadrado. Por tanto, la solución va a ser c igual a x al cubo y más x a la y menos y al cuadrado. Y esa es la solución del sistema. Veamos otro ejemplo. Y vamos a resolver la siguiente ecuación. Paréntesis 1 sobre 1 más y al cuadrado más coseno de x menos 2xy diferencial de x multiplicado por y paréntesis y más seno de x. Lo primero que tengo que observar es que no está colocada en la forma estándar para resolver por este método. Si fuera por otro método lo puedo dejar aquí, pero en este caso para ecuaciones exactas tengo que dejar un término multiplicado por d de y otro por d de x. Entonces este que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar y me va a quedar 1 sobre 1 más y al cuadrado más coseno de x menos 2xy diferencial de y igual a y por y más seno de x diferencial de x. Luego voy a pasar esto a este otro lado para que quede igualado a 0. Me va a quedar 1 sobre 1 más y al cuadrado más coseno de x menos 2xy diferencial de y menos y por
y más seno de x, diferencial de x igualado a 0. Y una vez que lo tengo igualado a 0, pues ya identifico que m xy es menos y, vamos a decir así, menos y al cuadrado menos y seno de x. Y n xy es 1 sobre 1 más y al cuadrado más coseno de x menos 2xy. Luego derivo parcialmente esto en términos de y. Me va a quedar menos 2y menos, aquí me quedaría seno de x nada más. La derivada de y es 1. Derivo parcialmente la ecuación en términos de x y esto se hace 0. En términos de x sería menos la integral, la derivada del seno es menos, de coseno es menos seno de x. Y con respecto a x, la derivada de x es 1, solo me queda menos 2y. Que si se fijan, aunque el orden es diferente, es lo mismo. O sea que es una ecuación exacta. Ahora voy a decidir con cuál de las dos ecuaciones voy a trabajar. Y en este caso, pues voy a elegir la ecuación que sea más fácil. Y la que es más fácil para poder trabajar, en este caso, pues sería m, porque n tiene este factor, ¿verdad? O tiene tres términos también. Y considero pues que es más fácil trabajar con m. Les voy a decir que c va a ser igual a menos y al cuadrado menos y seno de x diferencial de x. Resuelvo la integral. Entonces aquí me quedaría menos y al cuadrado x menos la integral de seno sería menos coseno por menos da más y coseno de x más h de y. Luego ya tengo la solución de mi ecuación, que es esta que tengo aquí. Esta es mi solución. ¿Qué me queda ahora para poder encontrar el resto? Pues únicamente sería encontrar quién es h de y. Entonces, para encontrar h de y, voy a derivar mi función en términos de y. La solución de esto va a ser menos 2y x más, bueno, derivada de y sería 1, solo me quedaría coseno de x más h' de x. Ahora igualo esto a la ecuación que tengo aquí. Integro lo que me quede luego de cancelar. Me va a quedar entonces menos 2yx más coseno de x más h' de x igualado a 1 sobre 1 más y al cuadrado más coseno de x menos 2xy. Cancelo este con este, son iguales. Este con este son iguales. ¿Qué me va a quedar a resolver acá arriba? h' de x igual a 1 sobre 1 más y al cuadrado. Perdón, y aquí es y, ¿no? Por eso me quedaba una variable diferente. Estoy integrando para y. Tiene que quedarme aquí en y también. Integro y me va a quedar que la respuesta o el valor de hy es menos o tangente inversa de y. Que esa sería la respuesta. Entonces ahora únicamente le voy a agregar a la solución el tangente inverso. Me va a quedar que c va a ser igual a menos y al cuadrado x más y coseno de x más tangente inversa de y. Y esa sería la solución a mi sistema. En esta otra parte, como les decía, voy a explicarles qué es lo que vamos a hacer cuando la ecuación sea no exacta. Entonces, cuando la ecuación es no exacta,
vamos a convertirla en una ecuación exacta para poder aplicar el método. Para ello, pues necesito que veamos o aprendan o lo coloquen en alguna esquinita de su cuaderno que estos son los factores integrantes por los que vamos a multiplicar la ecuación y la vamos a convertir en una ecuación exacta. Podemos utilizar con respecto a x este factor integrante o con respecto a y. ¿De qué va a depender cuál factor integrante vamos a utilizar? Pues va a depender si cuando yo lo resuelva me queda únicamente en términos de x o en términos de y. Entonces, la que me quede para una variable nada más, esa es la que voy a multiplicar por ambos lados de la ecuación y vuelvo y compruebo la exactitud. Una vez que compruebo que es exacto, ya vuelvo a hacer lo mismo que estaba haciendo en los ejercicios anteriores. Veamos esta ecuación. Si se fijan, está colocada en su forma estándar, pero cuando yo resuelvo encontrar mxy, obtengo que mxy es xy y nxy es 2x a la 2 más 3y al cuadrado menos 20. Pues resulta que cuando derivo esta con respecto a y, me va a quedar x. Y cuando derivo esta con respecto a x, me va a quedar x 2/3 de x a la 3. Perdón, solo me va a quedar, estoy integrando, me va a quedar únicamente 4x. Y resulta que por ese 4 no son iguales. Entonces, ¿cómo voy a resolver? Entonces voy a usar los factores integrantes. Entonces los factores integrantes es con respecto a x, es resolver aplicando la my, que en este caso my sería la derivada de esta con respecto a y, que es x, menos n, que con respecto nx, que es la derivada de esto con respecto a x, que sería 4x, sobre entre n, que es todo lo que acompaña aquí a d de y, 2x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 20, diferencial de x. Entonces, si yo quiero simplificar esto, me va a quedar que esto va a ser igual a menos 3x sobre 2x cuadrado más 3y al cuadrado menos 20. Si yo quiero resolver, me va a quedar que siempre tengo una dependencia tanto de x como de y. Y está como que complicado querer resolver esta integral teniendo en el denominador ambos términos. Entonces voy a probar con m con respecto a y. Y va a ser e por el factor integrante de nx, que es 4x, menos my, o sea, al revés, sobre m, que es xy, por diferencial de y. Entonces, este al simplificar me va a quedar arriba 3x sobre xy, diferencial de y, que al resolverlos, ya simplificando, me va a quedar e a la 3 sobre y, diferencial de y. Esto va a ser igual a e 3 logaritmo natural de y. Esto va a ser igual a e a la logaritmo natural de y al cubo, que por propiedades de los logaritmos es y al cubo. Entonces, esta ya solo me queda en términos de y. Entonces, ya es factible el poder trabajarla. Ahora lo que voy a hacer es que voy a multiplicar por este factor toda la integral, toda la ecuación. Entonces, como resultado me va a quedar xy multiplicado por y al cubo, me quedaría xy a la 4 diferencial de x, más, ahora voy a multiplicar 2x al cuadrado por y al cubo, me va a quedar 2x al cuadrado y al cubo, más 3y al cuadrado por y al cubo, me quedaría 3y a la 5,
menos 20 por y al cubo haría 20y al cubo. Cierro el paréntesis, diferencial de y igual a 0. Multipliqué toda la ecuación por y al cubo, por el factor integrante. Ahora compruebo si ahora es exacta. Y digo, m xy va a ser xy a la 4. Y nxy va a ser 2x a la 2 y al cubo más 3y a la 5 menos 20y al cubo. Derivo respecto a y me va a quedar 4xy al cubo. Derivo respecto a x y me va a quedar 4xy al cubo y los demás se comportan como constantes, entonces son 0. Y si se fijan, me quedan que esto es igual a esto, por tanto ya es una ecuación diferencial exacta. Y la resuelvo de la misma manera que resolvíamos las otras ecuaciones. Vengo y elijo con cuál voy a trabajar, si con m o con n. Voy a trabajar con esta, sería xy a la 4 diferencial de x. Resolviendo me va a quedar que c va a ser igual con respecto a x al cuadrado sobre 2y a la 4 más h de y. Luego voy a derivar la función con respecto a y va a ser igual a 3x al cuadrado sobre 2y, perdón, sería 3 por 4, sería 4, entre 2 son 2, x a la 2, y a la 3. Serían 4 entre 2 son 2, x a la 2, y a la 3, más h' de y. Luego esto lo igualo, ya aquí tengo la solución, pero vamos a encontrar h y igualando esto con esta función que tengo acá. Entonces sería con nx, y. Cancelo los términos iguales, integro lo que me queda. Me va a quedar que h de y va a ser igual a la integral de esto, que sería 3 sextos de y a la 6 menos 20 cuartos de y a la 4 más c. Por tanto, la solución del sistema va a ser igual a x a la 2 sobre 2 y a la 4 más un medio de y a la 6 menos 5y a la 4 más c. Y esta ya tendríamos la solución del sistema. Y hasta aquí pues sería el tercer método. Quedamos pendiente con el cuarto método para más adelante durante esta semana. Le voy a estar subiendo el video para el otro método que nos hace falta y cualquier consulta pues hacerla por el grupo de la clase.